ahora vamos por la prevención de las enfermedades. Cada año mueren millones de niños en el mundo y a pesar de que existen tratamientos y métodos prácticos para evitarlo, pero el 99% de estas muertes son evitables y más que todo, tristemente, ocurre en los países en vías de desarrollo de África, Asia y nuestra América Latina. Y entre las principales causas de muerte, la principal son las que acontecen en el periodo perinatal. Tenemos la sepsis bacteriana del recién nacido, tenemos las infecciones respiratorias agudas, la diarrea, las deficiencias nutricionales, las anemias nutricionales, las enfermedades del sistema nervioso central, incluyendo la meningitis, el ahogamiento accidental, las malformaciones congénitas. Entonces, más que todo, AYEPI, en esas enfermedades prevalentes que les nombré, allí encontramos las causas principales por las que mueren estos niños. AYEPI tiene 3 componentes, un componente organizacional, un componente comunitario y un componente del personal de la salud. Estos 3 componentes son la base de AYEPI. En la parte organizacional, su objetivo es mejorar la organización y el funcionamiento de los servicios de salud para brindar una atención eficiente y con calidad. En la parte comunitaria, mejorar los conocimientos y las prácticas de la familia para el cuidado y la atención de los niños en el hogar. Y en el personal de salud, que es el que nos corresponde a nosotros, es mejorar el desempeño del personal de salud para la atención de los menores de 5 años y sus familias. En esta gráfica o en esta diapositiva vemos el resumido, los 3 componentes: mejorar las habilidades del personal de salud, mejorar los sistemas y servicios de salud, que acontece todo lo que es la organización de salud, todo lo que es el servicio de salud del ministro de salud, todo lo que del Ministerio de Salud, perdón, todo lo que se refiere a las IPS, las EPS y todas las empresas prestadoras de servicio. Y mejorar los conocimientos y prácticas de la familia y de la comunidad. Bueno, nos interesa el componente clínico, como nosotros que somos médicos. El componente clínico interesa a todo el personal médico y paramédico. AYEPI clínico es una atención integrada de casos que se basa en signos clínicos simples que están sustentados en la pediatría basada en la evidencia. Y con esto se logra una clasificación adecuada y un tratamiento oportuno. Los tratamientos se llevan a cabo según las clasificaciones que nosotros hacemos y van orientadas a acciones. Y se trabaja en base a definiciones operativas. ¿Dónde vamos a utilizar esa metodología? Bueno, el proceso de AYEPI se puede utilizar por nosotros, por los profesionales de salud, que atendemos a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, y como les dije, ustedes como médicos generales también van a atender a mujeres gestantes. Entonces, lo podemos utilizar en esta población. Niños, niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y mujeres en la etapa preconcepcional. Se trata de un proceso de casos que se puede utilizar ¿en dónde? En consultorios, en centros de salud, en hospitales, en consulta externa, en piso, en urgencia y en los establecimientos de primero, segundo y tercer nivel. ¿Qué va a enseñar este curso clínico? Bueno, va a enseñar a mejorar las capacidades de los trabajadores de salud al entrevistar a la madre o la persona a cargo del niño, la persona acudiente. Le va a enseñar a reconocer los signos clínicos de peligro de esas enfermedades prevalentes de la infancia, a elegir los tratamientos apropiados y le proporciona consejería y atención preventiva. Este proceso de atención integrada de casos incluye 6 pasos. Estos pasos son evaluar, clasificar, determinar el tratamiento, tratar, aconsejar a la madre en cuanto a la alimentación, en cuanto a cómo debe manejar el niño en el hogar, y por último está la consulta de seguimiento o consulta de control. En la el primer paso, que es evaluar, se va a detectar primero los signos de peligro, ¿ya? Entonces, los signos de peligro, nosotros AYEPI la estrategia AYEPI está dividida en dos partes. Lo que atañe a los niños de 0 a 2 meses y lo que atañe a los niños de 2 meses a 5 años. Pero la estrategia, como les dije, no solamente es para los niños menores de 5 años, sino también ella abarca la parte desde la preconcepción, la parte del embarazo, la parte del parto. Entonces, acuérdense que yo les dije que de las causas de muerte están de primero las causas perinatales, la sepsis neonatal. Entonces, abarca todo esto. ¿Cómo va a evaluar usted un niño?
mediante la formulación de preguntas. ¿A quién se las hace? A la persona que lleva al niño, a la madre, a la abuela, a la tía, al acudiente. Luego va a hacer un examen físico del niño. Va a verificar su estado de nutricional y va a verificar su estado de vacunación. O sea, YEPI va a hacer una historia como la que nosotros sabemos hacer y como la que nos enseñaron, porque creo que ya les dieron la clase de la historia clínica pediátrica. Entonces, vamos a evaluar esto. Y la evaluación, pues, además de la anamnesis, incluye examinar al niño y comprobar si existen otros problemas de salud por los cuales la madre no consulta, pero que están allí latentes. La clasificación se hace utilizando un código de colores que semeja a un semáforo. ¿Por qué? Porque unos niños tienen más de una condición y cada enfermedad se clasifica de acuerdo a su requerimiento. Entonces, como estos semejan los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, cuando nosotros clasifiquemos al niño va a corresponder a un color. Entonces, si clasificamos al niño, después de evaluarlo lo clasificamos y el color es rojo, quiere decir que este niño necesita tratamiento y referencia urgente. Si el color dio amarillo, si el color dio rojo, necesita tratamiento y referencia urgente. Si el color dio amarillo, este niño necesita tratamiento específico y consejería. Y si el color fue verde, consejería sobre tratamiento en casa. Entonces, de acuerdo a cómo clasifiquemos el niño, los colores nos van diciendo cuál es la conducta, o sea, cuál es determinar el tratamiento. Porque al determinar el tratamiento, usted va diciendo si ese paciente necesita hospitalizarse, o si usted no dispone de hospitalización donde está, porque de pronto está en un paso y no en un camino que hay hospitalización, entonces usted necesita una referencia urgente de este paciente. Si usted el código le dio amarillo, quiere decir que ese tratamiento va a ser allí y usted le va a prescribir a la mamá el tratamiento. Y si dio verde, ese niño se puede ir a casa simplemente con un tratamiento ambulatorio y con consejería. Entonces, después de clasificar todas las condiciones e identificar los tratamientos específicos, si el niño necesita tratamiento en casa, usted va a elaborar un plan integrado de tratamiento y se le enseña a administrar a la mamá la primera dosis del medicamento. Si ese niño necesita vacuna, porque usted también ve el esquema de vacunación, usted examina el esquema de vacunación. Si ese niño se necesita vacuna y está en condiciones de vacunarse, se le van a administrar las vacunas. Se le va a solicitar a la persona a cargo. Bueno, ya entonces evaluamos, clasificamos, determinamos el tratamiento y tratamos. Ahora vamos con la parte de la consejería. Entonces, la parte de la consejería se refiere a que usted a la madre, además de cómo usted evalúa la alimentación, de acuerdo a cómo esté ese niño nutricionalmente, usted le va a dar consejo y guía a la madre sobre la alimentación de ese niño. Pero además, usted le va a enseñar a suministrar los medicamentos orales en casa y le va a enseñar que debe tomar líquidos durante la enfermedad. Le va a enseñar a cómo tratar las infecciones locales en la casa. Y luego viene, sí, la parte del desarrollo, porque allí incluye desarrollo. Entonces usted le va a enseñar a la madre cómo estimular a ese niño, el desarrollo de ese niño. Él le va a promocionar la parte del manejo de buen trato. AYEPI también abarca esta parte. Los padres, cuando somos padres, por primera vez, no sabemos cómo manejar o cómo criar a un hijo. No hay un manual que dice cómo se va a criar un hijo. Entonces, se necesita que alguien apoye a estos padres. Entonces, se le va a hacer promoción de buen trato y además se le va a hacer prevención del maltrato infantil, que es otro de los temas que vemos en AYEPI. El maltrato infantil. Luego se le hace una atención de seguimiento, que sería el último paso. Entonces se le solicita a la persona a cargo que regrese para el seguimiento del paciente en una fecha específica y además se le enseña a conocer los signos de alarma, porque nosotros podemos citar a un paciente para que venga a control a las 48 o a las 72 horas. AYEPI dice, estipula también las citas de control. Pero resulta que el paciente presentó un signo de peligro. Entonces, si presenta un signo de peligro, nosotros le decimos a la madre que regrese inmediatamente al establecimiento de salud, al centro de salud, porque no da espera a una cita de seguimiento. La presencia de un signo de peligro es para que la madre corra urgentemente al puesto de salud, al centro de salud, al hospital, a donde le quede más cerca, para resolver el problema del niño.
Bueno, aquí está lo del aconsejar a la madre, que se evaluará de la alimentación, se enseñará cuándo regresar y las medidas preventivas específicas. Bueno, para llevar a cabo toda esta estrategia es muy importante la comunicación. La comunicación es esencial en todos los momentos de nuestra vida. Y sobre todo nosotros como médicos debemos saber comunicarnos. ¿Con quién? Con el paciente, con la comunidad, con los directivos del hospital. Entonces, la comunicación no es algo natural o algo dado. La comunicación es algo que se construye entre dos o más personas. Yo aquí me estoy comunicando con ustedes, pero yo no gano nada, o sea, yo trato de comunicarme, hago mi mayor esfuerzo, pero si ustedes no hacen esfuerzo por entender lo que yo estoy explicando, no habrá comunicación. Una parte muy importante de la comunicación es que uno pueda ver a la persona, ¿ya? Muchos de los gestos que nosotros hacemos, muchas de las caras que nosotros hacemos, nos estamos comunicando con esos gestos. A veces usted no necesita que una persona le diga una palabra, solamente de mirarle a la cara, ya usted está comprendiendo lo que esa persona quiere decir. Entonces, en pediatría nosotros necesitamos comunicarnos no solamente con el niño, sino comunicarnos con la madre. Hay edades en que es fácil comunicarse con los niños, pero hay edades cuando son pequeñitos, son lactantes menores, que nosotros no nos comunicamos con gestos. Ellos ven, leen lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, es muy importante esto, que entender que la comunicación requiere de un esfuerzo individual para ser logrado. Es una acción intencional, es decir, que esa acción está dirigida y está orientada por un interés común. ¿Cuál es el interés? Mejorar la salud del niño. Entonces nosotros no estamos comunicando con la madre o el acudiente de ese paciente porque tenemos algo en común, y eso en común es que ambos queremos que ese niño esté sano, que ambos queremos que ese niño se mejore. Entonces esa es la manera de comunicarse. Algo que nosotros debemos construir, algo que debemos trabajar por ello. Muchas veces uno va a la consulta y de pronto la persona no hubo empatía desde el principio con esa persona, pero eso no quiere decir que la comunicación va a llegar hasta allí. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo porque esa persona tenga confianza con nosotros, lograr la confianza de esa persona para que esa abuelita, esa mamá, ese papá logre comunicar y expresar lo que le preocupa a ellos y nosotros podamos ayudarlos. Si no se entiende algo, pregunte. Siempre hay que preguntarle a la madre y la madre debe preguntarnos a nosotros si no entendió algo. Hay que decirle a la madre, madre, si usted no entendió algo de lo que yo le estoy explicando, por favor pregúnteme. A veces uno le pregunta a los estudiantes, ¿entendieron? Y todos, sí, por salir del paso. Ya. Y resulta que ya cuando uno está rotando, ya uno está a nivel de grupos pequeños, entonces empiezan a preguntar, es que, mire, dieron esta clase de aquí, yo no entendí, doctora, qué pasó, que no sé qué. Entonces, uno siempre le dice a los estudiantes, pregunten, no les dé pena delante de sus compañeros, nada, porque todos tenemos dudas, todos aprendemos alguna cosa todos los días. Entonces, no hay por qué sentir vergüenza si uno no entendió algo. Lo más lógico es que uno pregunte para que se lo puedan explicar. Entonces, así a las madres o a los acudientes hay que decirle, si no entiende algo, señora, pregúnteme. Pregúnteme, que yo estoy aquí para solucionar sus dudas. Anime a la mamá si parece insegura. Para lograrlo, esto no vaya a hacer usted preguntas abiertas como la que le digo, cuando uno dice, ¿entendiste? Y la persona dice, sí entendí, y resulta que no entendió. Hay preguntas que a veces al hacerlas solamente la respuesta es un sí o no. Entonces hay que evitar esas preguntas, hay que hacer preguntas específicas. Hay que animar a la madre porque siga con el relato. A veces la madre llega por un motivo de consulta y entonces al hacer nosotros la anamnesis, nosotros tenemos que animarla. Ajá, señora, tuvo fiebre. Ajá, ¿cuántos días tuvo fiebre? ¿Qué fue lo que pasó? Además de la fiebre, ¿presentó alguna otra cosa? ¿Qué sucedió después? Entonces uno tiene que animar a la madre para que la madre continúe con su relato. Hay que hacer comentarios o gestos que apoyen a la madre. Y recuerde que a veces el silencio también es una forma de estimular. No es necesario que usted tenga que decir algo. A veces nosotros interrumpimos a los pacientes y no han terminado de hablar cuando ya nosotros estamos preguntándole otra cosa.
Entonces, libremente hay que preguntarle de forma natural a la madre y apoyarla con comentarios o gestos que le den confianza a la madre para ella seguir contándonos la historia. Entonces, es mejor quedarse callado un momento, que la madre nos cuente todo, que se desahogue todo lo que tenga ella las dudas, para nosotros después hablar. Hay que felicitar también, todo no es regaño. Al paciente no siempre se le debe regañar, se le deben corregir las cosas, pero que el paciente no se sienta regañado. Hay unos más susceptibles que otros. Entonces, también hay que felicitar y aprobar las cosas buenas que hacen las abuelitas, los tíos, los primos. O sea, la persona que está a cargo del niño hay que felicitarla. Primero porque llevó al niño a la consulta, o sea, se ve que está preocupado por la salud del niño. Y al felicitar y aprobar a la madre, estamos ganando confianza con ella y estamos disminuyendo esos temores que tiene la madre. Y esto nos permite identificar otros factores de riesgo en el niño o en la niña que pueden ir más allá de las razones por las cuales la mamá consultó. Entonces es muy importante la interacción con la madre. Esto ayuda a generar mayor comunicación y es la clave para identificar conductas realizadas correctamente por la madre y reforzarlas, o para identificar aquellas conductas incorrectas y corregirlas. Por ejemplo, llegó la madre porque tenía el niño gripa. Entonces resulta que uno le pregunta, bueno, señora, ¿desde cuándo tiene gripa el niño? No, desde hace 2 días. ¿Y usted qué ha hecho con esto? No, doctora, bueno, la tía me dijo que le lavara la nariz con suero fisiológico, pero que además le diera para todos unas goticas aquí. Mire, este es el nombre de las goticas. Entonces, usted allí va a decirle, bueno, la felicito porque uno de los tratamientos importantes en los niños es desobstruir las fosas nasales y usted al lavarle con suero fisiológico, usted está ayudándolo a respirar. Pero lo de las goticas, pues sí, no es necesario, porque el niño tiene un simple resfriado y estas goticas son antihistamínicos que el niño no necesita. Entonces, usted está felicitando y está aprobando una conducta y le está identificando cuándo es la conducta correcta, pero también le está identificando cuál es la incorrecta para que la madre la corrija. A veces cuando viene un paciente y tiene tiene un motivo de consulta, pero usted le identificó que tiene, además de ese motivo de consulta, muchas otras causas por las cuales el niño se enfermó. Y se puede decir que tiene otros motivos de consulta. Entonces, usted necesita dar una información a esa madre sobre lo que tiene el niño y cómo tratarlo. Pero resulta que nuestro vocabulario no lo puede comprender la madre. Entonces, hay que tener en cuenta el nivel educativo de la madre. Por eso, cuando uno está haciendo la historia clínica, uno siempre pregunta el nivel de educación de la madre o del paciente. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una madre analfabeta, puede tratarse de una madre allá campesina, que no tiene estudios o que tiene medios estudios, o puede tratarse de un profesional. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros debemos dar la información de acuerdo al grado de educación que tiene el paciente. ¿Para qué? Para que el paciente nos pueda entender. Nosotros no podemos hablarle con nuestro vocabulario médico porque va a quedar en chino. Entonces, a veces, no a veces, sino los profesionales somos profesionales y sabemos nuestro lenguaje en lo que estudiamos. Entonces, a mí si me viene a hablar un ingeniero de sistemas, yo tengo que decir, tradúzcame, porque no entiendo muchas cosas. Si yo soy médico, yo tengo que bajarme al nivel de esa persona para que esa persona me pueda entender. Y a veces la información es tan grande que hay que dividir la información técnica y que se haga sencilla y breve para la persona que me está escuchando. Al usar la información que tiene la madre sobre determinado tema, ella me va a exponer las razones por lo cual lo hizo, ya, y yo voy a explicarle si está bien o está mal. Puedo relacionar la información que me da ella con una información nueva, o puedo relacionar la información anterior que tiene la madre con la que sigue, y puedo hacer que esta madre me entienda de mejor forma. Es importante concentrarse en una sola información, o sea, que la madre entienda y que no darle muchas cosas y explicarle, no, es que esta enfermedad se puede manejar así, así, asado, porque la va a confundir. Concéntrese en darle una sola información.
Si es necesario, hay que repetir, usar palabras diferentes, reiterar, enfatizar, insistir en las acciones importantes, usar ejemplos y usar dibujos, usar hasta con plastilina, como dice el dicho por ahí, para que la madre entienda. Y siempre hay que verificar que lo que usted quiso transmitir le llegó a la madre, lo entendió la madre. Bueno, hay herramientas que utiliza este curso. ¿Cuáles son estas herramientas? El módulo de capacitación, la cartilla o cuadro de procedimientos, los formularios, hoja de registro, donde vamos a depositar todo el interrogatorio que nosotros hicimos y todas las preguntas que hicimos. Porque la historia de AYEPI se llama formulario de registro y es una lista de chequeo, donde vamos a chequear esas enfermedades prevalentes de la infancia, vamos a chequear la parte del desarrollo, del neurodesarrollo del niño, vamos a chequear la parte de las vacunas, de la parte odontológica, la parte de prevención, y es una consulta que es integrada, completa. Y además tenemos como herramienta ciertos videos, los cuales hoy les voy a mostrar dos o tres videos sobre los signos de peligro del menor de 2 meses y del mayor de 2 meses. Espero que todos hayan comprado ya la cartilla de procedimiento o cuadro de procedimiento. Acá se la estoy mostrando, ¿la están viendo? Sí, señora. Bueno, esta es la cartilla de procedimientos que la pueden encontrar en la Librería Nacional, en la Panamericana. Ustedes por internet, por la página web, perdón, por el aula extendida, los que están en el curso de electiva lo pueden bajar. En pediatría también está el libro clínico. Es más, se lo voy a pasar a la representante del grupo, el libro clínico, porque la página del aula extendida y la página de pediatría no estaba todavía lista, ¿ya? Entonces se las voy a pasar porque ya pronto ustedes comienzan las rotaciones. Entonces este es el cuadro de procedimiento que sí lo deben comprar porque aunque usted lo bajen de la página web no está actualizado. Entonces en la parte de atrás, miren, para saber cuál es el actualizado que van a comprar, dice Organización Panamericana de la Salud 2012, ese es el actualizado. La estrategia AYEPI se reúne cada 5 años o a veces más, a veces menos, pero lo mínimo que se reúne es cada 5 años. Y está compuesto por un comité internacional de expertos. Acá hay especialistas en todas las ramas, neumología, cardiología, infectología, nutricionistas, entonces médicos nutriólogos, psicólogas. Todas estas personas expertas se reúnen para ver qué pueden aportar de nuevo a esta estrategia. Ya les dije que la estrategia comenzó en 1996, hace añitos, y llegó a Colombia en el 2000. Y desde allí hasta hoy, que es 2021, se han hecho como 3 cambios. Entonces, la última cartilla usted la baja por la página web y de pronto esa no está actualizada. Entonces, es necesario que compre este módulo o cuadro de procedimientos. Siempre deben contar con ese cuadro de procedimiento y llevarlo para todas partes. Bueno, acá los datos claves para la capacitación es que tengan en cuenta que cuando vamos a ver, nosotros la rotación la tenemos dividida en 2. La rotación de las madres gestantes y el riesgo preconcepcional, el parto, los riesgos de la gestación, el parto y cómo clasificar al recién nacido y hasta los 2 meses, eso lo da la doctora Elenita Calderón. Y la parte de 2 meses a 5 años la doy yo. Entonces, la estrategia comprende todo lo que es el niño menor de 5 años, pero hay 2 grandes bloques, el grupo de 0 a 2 meses y el grupo de 2 meses a 5 años. Es importante preguntarle siempre a la madre la fecha de nacimiento. Para pediatría es importante. Le preguntaban a la edad del paciente, 25, 30, 40 años, ya, esa era la edad y a usted no le importaba si tenía días o meses, a menos que fueran muchos meses. Pero en pediatría sí es importante saber la fecha de nacimiento para poder definir los meses y los días. Años, meses y días son importantes porque varían, porque el paciente pediátrico es un paciente que está en constante crecimiento y entonces las patologías dependen de la edad del niño.
Si yo voy a pedirles que hagan una historia de un niño menor de 2 meses y ustedes van, como sucedió y ha sucedido en muchas rotaciones de años de semestre pasado, entonces cuando no estaba la pandemia, que ustedes iban al hospital y podían tomar de toda la gente que estaba allí en consulta, elegir un paciente. Entonces, una vez yo les mandé, hoy toca hacer la historia del menor de 2 meses. Entonces resulta que uno de los alumnos vino a presentar la historia y no me concordaba la clasificación ni nada. Y yo le dije, dime la fecha de nacimiento del niño. Entonces, al darme la fecha de nacimiento del niño, yo pude ver que el niño no tenía 2 meses, sino que ya no tenía todavía ya tenía los 2 meses, perdón, ya tenía 2 meses y 10 días. Entonces le digo, ya no te pertenece al grupo de menor de 2 meses, te pertenece al grupo de 2 meses a 5 años. Por eso no te cuadra la clasificación. Porque la estrategia sí es muy exacta. Hay una clasificación para el niño menor de 2 meses. Entonces se entiende por niño menor de 2 meses el niño que todavía no ha cumplido los 2 meses. O sea, si él cumple mañana los 2 meses, él entra todavía en la clasificación de 2 meses. Pero si hoy cumplió los 2 meses, ya él no entra en la clasificación de 2 meses, entra en la clasificación de 2 meses a 5 años. Y esto es muy importante tenerlo claro. El manejo del lactante de 0 a 2 meses es diferente al manejo de los niños mayores en los cuadros de procedimientos. Bueno, entonces ya dijimos que el cuadro de procedimientos es un manual que resume cada módulo. Hay un módulo para la tos, un módulo para la diarrea, un módulo para la fiebre. Entonces, el manual resume cada módulo, porque lo que es grande está en el libro. El manual es como el resumen, ¿ya? El resumen de lo que usted leyó en el libro. Hay muchos estudiantes que se conforman con leer, muchas veces no tienen claros los conceptos porque no los leyeron, entonces cometen errores al clasificar. Cuando usted, una amiga o un amigo, le recomienda un libro, coge el libro y en la contraportada hay un resumen de lo que dice el libro, entonces usted lee el resumen, pero ese es el resumen, lo que el autor quiso poner allí, pero usted no se ha deleitado ni todo lo que es igual. Si usted ve el resumen, usted no sabe el antecedente, qué fue lo que dijo antes ni nada, y qué es lo que está queriendo decir. Usted vio simplemente un resumen, y todos podemos hacer un resumen de diferentes maneras. Entonces, hay que leer el libro. Los invito a leer el libro. Bueno, ya les dije que las hojas de registro, los formularios de registro, es donde se consigna todo lo que usted obtuvo durante la anamnesis, el interrogatorio que le hizo al familiar o al acudiente, y nos ayuda a evaluar, como es una lista de chequeo, nos ayuda a evaluar a nosotros los profesionales y no olvidar ningún signo, y además nos facilita la consulta, porque al ser una lista de chequeo que usted va marcando, esto nos disminuye el tiempo de consulta, nos los hace más corto y además más productivo. Estos son los formularios de registro. Aquí tenemos, por ejemplo, el formulario de registro que compone o que abarca al niño de 2 meses a 5 años. Si se fijan, tiene igual que una historia clínica la fecha, tiene el mes, el año, la hora, el número de la historia clínica. Generalmente el número de la historia clínica es el número de registro civil del niño o la tarjeta de identidad del niño, depende de la edad, pero como nosotros en AYEPI son los menores de 5 años, entonces ¿qué tenemos? El registro civil. En los recién nacidos muchos no han sido registrados, entonces colocamos la cédula de la madre. Aquí dice la institución donde usted está haciendo la historia clínica, el hospital, el camino, allí escribe el nombre. En la parte que dice consulta externa urgencia, ¿por qué? Porque yo les dije que AYEPI se hace en cualquier nivel de atención y en cualquier parte, llámese consulta externa, hospitalización, urgencia, entonces por eso es que dice allí si usted lo está viendo en consulta externa o en urgencia. El municipio, ¿dónde vive? En Soledad, en Sabana Grande, en Santo Tomás, en Barranquilla, en San Juan del Cesar, en Pibijay, donde usted esté haciendo la historia. Bueno, consulta inicial y consulta de control, como les dije, hay unas fechas de controles, entonces de pronto este paciente viene por un control porque estuvo hace 48 horas por diarrea en el hospital y le pusieron
una consulta de control en 48 horas para ver cómo seguía el niño. Entonces usted aquí tiene que preguntar a la madre, ¿por qué viene? Entonces la madre dice, no, porque es que yo estuve en urgencia hace 2 días y me dijeron que viniera a control. Ah, entonces consulta de control. Entonces el manejo de la consulta de control es diferente al manejo de una consulta inicial, que es la primera vez que usted va a ver al paciente. Muchas veces para nosotros el paciente es consulta inicial, así venga para control, porque el paciente vino a control, pero usted tiene que preguntarle por qué lo mandaron a control, que era lo que tenía el niño, ¿ya? Pero usted allí marca consulta de control, si es control, ¿ok? Aunque usted tiene que ponerse al día, qué es lo que ha pasado y por qué lo citaron a cita de control. El nombre del acompañante, Juana, Pedro, Luis, y el parentesco, papá, tío, abuelo, la dirección y el teléfono, si los tiene. El motivo de consulta y enfermedad actual como cualquier historia pediátrica y los antecedentes patológicos importantes como en las historias pediátricas también, cómo fue el embarazo, cuánto duró el embarazo, fue a término, fue pretérmino, qué enfermedad estuvo durante la madre durante el embarazo, si se controló el embarazo o no, cómo fue el parto, fue por vía natural o fue por cesárea, qué motivó la cesárea. Hay que preguntar, eso es muy importante, qué motivó a la cesárea. ¿Fue por preeclampsia? ¿Fue por ruptura prematura de membranas? Eso hay que preguntarlo. Si fue pretérmino, ¿qué precipitó ese parto antes de tiempo? ¿Cuánto pesó el niño al nacer? ¿Cuánto midió? Si tuvo algún problema al nacer, porque hay niños que presentan problemas al nacer que requieren reanimación, que requieren que lo hospitalicemos en una UCI neonatal. Entonces, ahí preguntamos eso. Y luego preguntamos qué enfermedades ha tenido, porque de pronto estamos haciendo historia clínica de un recién nacido, entonces hacemos esta parte, qué enfermedades ha tenido, pues ella nos dice en el periodo neonatal inmediato que fue lo que tuvo. Pero si estamos haciendo la historia de un niño de 2 años, y ya después de haber preguntado toda la parte de referente a la parte neonatal, resulta que preguntamos qué enfermedades ha tenido desde allí el niño. No, doctora, que a los 3 meses le dio una bronquiolitis. Ah, entonces escribimos allí qué enfermedades ha tenido. A los 6 meses el niño presentó una hospitalización por tal cosa. Bueno, allí escribimos qué enfermedades ha tenido desde allí hasta acá, hasta la época en que estamos haciendo nosotros la historia. Luego se anotan los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Vienen las medidas antropométricas, que es el tema de la charla siguiente, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico. Allí anotamos todo eso. Y luego dice verificar si existen signos de peligro, que son los que vamos a aprender a identificar. Los signos de peligro para el menor de 2 meses y para el mayor de 2 meses, que son diferentes. Y en verificar, ¿qué quiere decir? Que usted no le va a preguntar a la mamá, señora, ¿puede beber o tomar el pecho? Usted sí le pregunta, disculpen, usted sí le pregunta, pero usted tiene que verificar si sucede eso o no. Porque en el segundo, por ejemplo, en los niños de 2 meses a 5 años, entre los signos de peligro tenemos vomita todo. Entonces usted le pregunta a la mamá, señora, ¿el niño está vomitando? Sí. Pero usted no se puede quedar con que sí, tiene que preguntarle, ¿y qué es lo que vomita? ¿Cuándo vomita? No, doctora, él cada vez que se toma el pecho, vomita. ¿Siempre? Sí. Entonces hay que preguntarle, ¿y vomita inmediatamente o vomita 1 hora después? No, él vomita inmediatamente. A ver, vamos a ver al niño. Póngaselo al pecho. Entonces, al ponerlo al pecho o a darle de beber, si es un niño mayor, uno va a verificar si es verdad que está presente ese signo de peligro. Entonces, en todo lo que diga verificar, usted tiene que clasificar. Hay partes en que no tiene que verificar. Por ejemplo, usted le pregunta a la mamá en la segunda, ¿tiene tos o dificultad para respirar? Señora, ¿el niño tiene tos? La madre te dice sí. Entonces usted entra a hacer el interrogatorio. Si te dijo no, no tienes por qué interrogar. Pero lo que dice verificar, siempre usted tiene que verificar, tiene que corroborar la información que da la madre. Bueno, la parte de atrás, esa fue la parte de adelante del formulario de registro. En la parte de atrás hay otros ítems relacionados con la parte nutricional, la parte de anemia, con el maltrato, con el desarrollo. Y luego viene una parte acá que dice diagnóstico. Les tengo que aclarar que AYEPI no hace diagnóstico. AYEPI hace clasificaciones. Entonces, las clasificaciones de AYEPI hay que traducirlas a un diagnóstico.
Por ejemplo, y hay clasificaciones que coinciden con el nombre del diagnóstico. Por ejemplo, en la parte de tos, a mí me puede dar una clasificación de una neumonía, ¿ya? Y está la clasificación IEPI de neumonía. Pero cuando usted va a escribir neumonía, usted tiene que ponerle el apellido como diagnóstico, porque cuando usted va a los códigos internacionales, la neumonía no está sola. Dice neumonía por bacterias, neumonía por virus, neumonía por hongos, neumonía por inhalación de sustancia tóxica, neumonía adquirida en la comunidad. Entonces ese sí es diagnóstico y tiene un código, y aquí lo pongo. Pero la clasificación no tiene código porque es una clasificación. Entonces estas clasificaciones nosotros las vamos a traducir a un diagnóstico. Bueno, el tratamiento, como es la historia de IEPI, hacemos el tratamiento que el niño requiere, que cada código de colores al clasificarlo nos dice cuál es el tratamiento. Hay las recomendaciones sobre la alimentación del niño, incluso hay la evolución del niño en el servicio si se quedó hospitalizado. En la parte izquierda, para los que no se quedaron hospitalizados, tenemos que escribir cuándo volver a la consulta de control, porque IEPI tiene consultas de control y acuérdense que es el sexto paso de IEPI, las consultas de controles. Si yo lo tengo que referir a otra consulta, llámese nutricionista, entonces escribo aquí referido a consulta de nutrición, o al neurólogo, consulta de neurología. Ustedes como médicos generales tendrán que referirlo al pediatra, porque siguiendo la escala, ustedes no pueden remitir como médicos generales al neurólogo, tienen que remitir primero para que el pediatra evalúe y si considera que es necesario mandar al neurólogo, él lo mandará. Ok. Bueno, entonces aquí de las recomendaciones de buen trato, y hay que darle a la madre esas recomendaciones que las trae la cartilla o el manual de procedimiento, y las medidas preventivas específicas. Existen medidas preventivas específicas para la gripa o el resfriado. Hay medidas preventivas específicas para la diarrea, para la fiebre cuando es por determinada enfermedad como es el dengue, la malaria. Enfermedades preventivas para la gripa está que al estornudar estornudemos sobre el flexor del antebrazo, que el niño debe, cuando va de un lugar que está, o sea, la mamá llega de la calle y lo va a entrar al consultorio del médico, el consultorio del médico tiene aire acondicionado, entonces la madre debe cubrir con el pañal la nariz y la boca del bebé para que ese aire no entre tan frío y lo pueda resfriar, ¿ya? O viceversa. Que si hay otros niñitos con gripa, pues no lo envía al colegio. ¿Por qué? Porque va a contagiar a todos. Y esto es lo que ocurre en las guarderías, que la mamá como tiene que trabajar, entonces manda al niño al colegio. Entonces el niño que está con gripa le pegó la gripa. Porque los niños son niños, no entienden, no son adultos. Entonces ellos tosen, toman del mismo vaso del compañerito, se hablan. Ustedes saben, cuando uno habla salen ciertas partículas de saliva. Entonces, por eso es que se contagia y viven con gripa permanentemente. Entonces, esas son las medidas preventivas específicas. Para la pandemia, nosotros aprendimos esas medidas preventivas específicas que existen hace años, pero con la pandemia salieron a relucir. Hay muchas propagandas desde antes de la pandemia que decía eso. Tenemos la importancia del lavado de las manos, tenemos la importancia de colocarse tapaboca. ¿Por qué? Porque es viral y la podemos transmitir, ¿ya? Entonces, igual que una gripe, se transmite. Entonces, todas esas precauciones que uno debe tener y que nunca ha tenido. Incluso los estudiantes de medicina no lo han tenido, porque cuando íbamos a la parte presencial, en el consultorio los grupos eran de ¿cuánto? De 7 alumnos, 5, 7 alumnos. Entonces siempre había uno que estaba con gripa y siempre llegaba moqueando. Entonces no tenía tapaboca, tenía yo que decirle a la enfermera, vete donde la enfermera que te dé un tapaboca porque vas a revisar al niño y le vas a pegar la gripa. Vivían con gripa, ¿pero por qué? Porque ellos mismos no tenían las precauciones necesarias, y eso que eran estudiantes de medicina. ¿Qué tal los que no son estudiantes de medicina? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Estas medidas preventivas, tanto a la madre, le sirven a la madre y a la familia. Por eso IEPI es una puerta de entrada para enseñar a las familias y a la comunidad. A la madre también se le da una tarjeta, esa va impresa y está en los hospitales. Esa tarjeta, que aquí no se ve mucho,
está en la cartilla, el manual de procedimientos. Aquí están los signos de peligro que nosotros tenemos que enseñar a la madre y por el cual debe consultar inmediatamente. Y está la parte de la alimentación, donde nosotros le enseñamos a la madre que a partir de los 6 meses va a iniciar la alimentación complementaria y cómo va a iniciar esa alimentación complementaria. Que no debe dejar de darle el seno materno, ¿ya? Porque el seno materno es hasta los 2 años o más, según considere la madre y el niño. Y según el nivel socioeconómico donde esté el paciente y el país donde esté, porque hay países donde los niños están muriendo de hambre. Y si la madre por lo menos le puede seguir dando teta, pues ya es algo de ayuda. No cubrirá todas las necesidades calóricas de esos niños mayores de 6 meses, pero por lo menos lo ayuda. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de evaluación de criterios e instrumentos de evaluación? Todo el mundo va a saber cómo evaluar, cómo clasificar y cómo tratar. Todos vamos a hablar el mismo idioma. Se van a atender niños y niñas y no motivos de consulta. O sea, la mamá vino porque el niño tenía fiebre, pero nosotros no nos contestamos solamente por buscar y ver la causa de la fiebre. Nosotros vamos a revisar al niño de manera integral, porque ese niño con fiebre puede ser un desnutrido. Entonces, si nosotros no valoramos su parte nutricional, no estamos haciendo nada, porque ese niño con fiebre y desnutrido necesita hospitalizarse, porque el niño desnutrido con una enfermedad de estas, con una fiebre, con una diarrea o con una gripa, se puede morir. Entonces es importante. Si no evaluamos la parte de la vacunación, no estamos haciendo promoción ni prevención de las vacunas. Entonces, y esto es importante porque este niño más tarde puede venir porque tenga una varicela, porque tenga un sarampión, pero fiebre, entonces no hizo nada. Entonces, la estrategia se vincula a la actividad diaria, el control de inmunizaciones, vincula el control de inmunizaciones, el estado nutricional, el retardo pontoestatural, por siempre pesamos y tallamos a los niños, la lactancia, se habla sobre la lactancia materna y la promoción del buen trato. Es importante decirle, preguntarle a la madre, señora, ¿y cómo estamos en la educación del niño? ¿Ya asiste al colegio? Sí, doctora. ¿Y cómo le va en el colegio? Ah, no, ese es un bruto, ese no aprende nada. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que la madre no tiene un buen trato con ese niño, siendo un trato psicológico, ya, en esa simple pregunta. Entonces allí tenemos que nosotros empezar a actuar. Entonces, esa es la ventaja de IEPI, estamos viendo de una manera integrada al niño, no son motivos de consulta. Y la educación a los padres se hará en todas las consultas y en toda la comunidad. Los padres deben saber qué hacer, dónde acudir, cómo manejar la enfermedad en casa y cuándo volver a consultar. Fortaleza de IEPI, que enfoca la atención en la condición de salud del niño y no en la enfermedad, y brinda una secuencia de grave a los menos graves. Vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Y como les dije, sirve de puerta de entrada para mejorar la salud de la familia. ¿Cuáles son los resultados que yo espero que esperamos todos, pues, con la estrategia IEPI? Un manejo efectivo de los niños, una formulación racional de los medicamentos, porque he visto fórmulas de los colegas médicos generales que atienden a un niño y resulta que no hicieron una buena y no tienen claro un diagnóstico, entonces empiezan a formular a la loca. Llegó el niño por diarrea, entonces le formulan las sales de hidratación oral, le formulan un antidiarreico, le formulan un antiparasitario, le formulan no sé qué cosa más, un para la gastritis, o sea, formulan 4 cosas. O sea, ese médico no sabe qué tiene el niño, ¿ya? Entonces, IEPI enseña una formulación racional de medicamentos. También el uso adecuado de ayuda diagnóstica. Llega el niño a urgencia, entonces el médico no sabe qué hacer y entonces le manda la ecografía, la radio. ¿Por qué? Porque no tiene un diagnóstico claro y no sabe qué es lo que va a buscar. Entonces, IEPI enseña eso, un uso adecuado de ayuda diagnóstica. Una referencia justificada de paciente. Ah, no, este paciente está grave, yo voy a quitarme este chicharrón de encima, yo lo voy a referir, sin haber una causa de referencia. Entonces, esto es importante. Además, educa sobre el autocuidado.
le enseña a la madre el manejo inicial que debe hacer en el hogar, le enseña las señales de peligro, le enseña puericultura y patrones de crianza a la madre, que es muy importante. Generalmente la mayoría de los motivos de consulta son: mi hijo no quiere comer, mi hijo está flaco, mi hijo no sé cómo hacer, doctora, porque no le gusta el aguacate, no le gusta la zanahoria, no quiere masticar la carne. Entonces son puericultura y patrones de crianza que uno tiene que enseñar a las madres. Y además se espera promoción en la salud. Cuando una madre, un padre o su cuidador sale de una consulta sin aprender nada sobre salud, no cabe la menor duda que tanto ella como su hijo y el médico perdieron el tiempo. Por eso muchas mamás dicen: yo no voy a ese médico, ese siempre me dice lo mismo y me formula lo mismo y no me enseña absolutamente nada. No me explicó qué era lo que tenía mi hijo. Entonces, por eso, porque si nosotros damos una mala información, no enseñamos, no promocionamos, no prevenimos, la madre se va a sentir decepcionada, y usted a la larga se va a sentir también decepcionado, porque usted estudió precisamente para ayudar a la gente. Y si usted no lo está... Ahora vamos a hablar de los signos del peligro del menor de 2 meses. En el menor de 2 meses, por su edad tan pequeña, tan delicada, existen 22 signos de peligro, ¿ya? Esos 22 signos de peligro, si está presente estos 22 signos de peligro, cualquiera de estos signos de peligro que esté presente, ya clasificamos al niño como enfermedad muy grave. Y miren que está codificado en rojo. ¿Y qué quiere decir el código rojo? Que es un tratamiento urgente. Tratamiento urgente. ¿Qué más quiere decir? Requiere hospitalización. Que requiere hospitalización o referencia a un hospital de mayor nivel si no contamos con el nivel de atención que necesita el niño. Muy bien. Entonces hay que preguntar siempre a la madre si puede tomar el pecho o beber, si ha tenido vómito, si tiene dificultad para respirar, si ha tenido fiebre o hipotermia, si ha tenido convulsiones. Hay que observar. En la parte de medicina nosotros tenemos que ser muy observadores, y sobre todo en pediatría. Acuérdense que los niños no hablan, ¿ya? Entonces los niños menores de 2 años, 2 años ya hablan, pero no se entienden mucho. Entonces, al que algunos se les entiende. Bueno, entonces los menores de 2 años no hablan, entonces nosotros podemos observar y ver lo que tiene el niño. Y hay que observar si se mueve solo, o se mueve al estimularlo, o cómo es su apariencia, no luce bien o se ve mal. Hay que observar cómo está respirando. Desde que entra, podemos nosotros observar. Cuando le decimos a la madre: levántele la blusa, a ver si, o la camisita, a ver si presenta tirajes, de qué tipo los tirajes, si son subcostales o no, si hay apnea, se hace episodio de apnea. Acuérdense, los episodios de apnea son normales en los primeros 28 días. Después de los 28 días ya no son normales, ¿ya? Entonces es importante identificar esto. Si nosotros podemos escuchar si el niño presenta un quejido o un estridor o una sibilancia, lo podemos escuchar y lo podemos ocultar. ¿Cómo está la piel del niño? ¿Está cianótico? ¿Tiene cianosis peribucal? ¿Está pálida? ¿Está histérica? ¿Tiene petequias? ¿Tiene pústulas? ¿Tiene vesículas? En la parte del abdomen, ¿cómo está ese abdomen? ¿Está distendido? ¿Tiene secreción purulenta por el ónfalo? ¿Qué más tiene el niño? La cabeza, tiene la fontanela bombada. Entonces, todo eso lo podemos observar. Y luego llegamos a examinar. Hay que determinar, después de todo esto, después de la observación, cuando estamos... lo último que dejamos, o sea, lo primero del examen físico es determinar la frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca varía con la edad, o sea, no es la misma que en el adulto. En el niño, por cada grupo etario, tiene una diferente frecuencia respiratoria, y la frecuencia cardíaca también. El niño cuando nace tiene una frecuencia cardíaca alta para nosotros los adultos, pero para ellos es normal. El niño menor de 2 meses tiene una frecuencia respiratoria diferente a la de nosotros. El menor de 2 meses tiene una frecuencia respiratoria que hasta 59 es normal, ¿ya? De 2 a 11 meses la frecuencia respiratoria de ellos hasta 49 es normal. Y de 1 año a 5 años la frecuencia respiratoria hasta 39 de ellos es normal. Y no se parece a la frecuencia respiratoria de nosotros. Entonces siempre debemos
antes de meterle mano al niño, antes de examinarlo, tomar la frecuencia respiratoria con el niño en los brazos de la madre. Hay que tomarle la frecuencia respiratoria en 1 minuto, lo mismo la frecuencia cardíaca. No podemos hacer como nos enseñaron con los adultos, que 15 lo multiplicamos por 4, en 15 segundos y lo multiplicamos por 4. No, hay que tomarle en 1 minuto completo porque puede variar. El niño es fácilmente impresionable. De vernos a nosotros la cara ya se asusta porque somos unos extraños para ellos. De ver la bata blanca ya empiezan a llorar y empiezan a hacer taquipnea, la frecuencia cardíaca se aumenta, hacen taquicardia y entonces no nos va a dar el valor correcto. Entonces es importante. Y vamos a pesar también al niño, a tallarle, a medirle el perímetro cefálico. Eso lo vamos a ver después más adelante. Bueno, los signos de peligro del mayor de 2 meses a 5 años ya es un niño más grande, entonces los signos de peligro son pocos, son 4. Entonces hay que preguntarle a la madre qué problema tiene el niño. Hay que determinar si es la consulta de primera vez o es una consulta de control. Si es una consulta de control, ya les dije que hay en el manual, en el libro, el seguimiento de las consultas de control, cómo se hace una consulta de control y cómo se sigue esta consulta. Bueno, entonces hay que preguntarle al niño. El niño puede beber o tomar el pecho, vomita todo lo que ingiere, ha tenido convulsiones, pero usted pregunta, pero tiene que verificar cómo es el estado del niño, cómo es el estado del sensorio, si está letárgico o inconsciente, o está somnoliento. No es lo mismo letárgico que somnoliento. Letárgico es un niño que está desconectado. Él puede tener los ojos abiertos, pero él no está pendiente, no está, sus sentidos no están con lo que está viviendo, está desconectado. Si el niño está somnoliento, es un niño que está dormido, pero usted cuando lo estimula, cuando le da palmadita, cuando lo toca, el niño se despierta. Ya, mientras que el paciente que está letárgico, usted le puede dar palmadita, lo puede zarandear, pero el niño no se despierta. Entonces, mire, si está presente uno de esos signos, no puede beber o tomar el pecho, va codificado en rojo y está clasificado, la clasificación es enfermedad muy grave y está codificado en rojo y ya dice el tratamiento, dice complete de inmediato la evaluación y el examen físico, administre oxígeno si el paciente lo necesita y si está disponible y refiera urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte refiera. Entonces en este refiera lo vamos a ver en el video. ¿Qué quiere decir refiera? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta allí? Bueno, vamos a poner los videos y ustedes ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces miren, yo en el chat, les voy a escribir un link. Tienen que buscar los auriculares, los que no tienen también, porque este link los lleva a los videos de los signos de alarma. Espérense un momentito, signos de alarma. Bueno, entonces voy a copiar el primer video, que son los signos de alarma del menor de 2 meses. Y se los voy a escribir en el chat. Pendientes. ¿Ya les llegó? No, señora. No, En el chat, les va a llegar al chat. Debe enviarlo, doctora. Ya lo envié. No, es que todavía sigue. Ah, perdón, si no lo he enviado. Ya, listo, ya les llegó. Busquen los audífonos y porque el sonido está bajito, busquen los audífonos y enseguida lo escuchan. Bueno, los dejo con el video. Me avisan si le está saliendo.
¿Sí lo sale? ¿Sí le sale? Sí, señora. Ok. Este video demostrará todo el proceso de evaluación y clasificación de un niño de 2 meses hasta 5 años y luego de un lactante menor de 2 meses. Durante la evaluación es importante que el personal de salud logre una buena comunicación con la madre. Primero el examinador saluda a la madre y le pregunta el nombre y la edad del niño. Le pregunta a la madre cuáles son los problemas del niño y si es la primera vez que acude por estos problemas o si se trata de una consulta de seguimiento. Le habla a la madre usando términos que entienda y se asegura de que comprenda las preguntas que le hace. Se elogia a la madre por haber traído al niño al servicio de Salud está listo para comenzar con la evaluación. Primero se fija en los signos de peligro en general. Por signo de peligro en general, se entiende que el niño tiene un problema grave. Este problema requiere atención inmediata, como por ejemplo inyecciones de antibiótico, oxígeno y otros medicamentos que es probable que el servicio de salud no tenga. Por ende, es probable que haya que referirlo a un hospital. Para comprobar si hay signo de peligro en general, primero pregunte: ¿puede el niño beber o tomar el pecho? Un niño no puede beber ni tomar el pecho si no lo puede hacer para nada. Un niño que no puede beber ni tomar el pecho es un niño demasiado débil como para succionar o tragar. Este niño no puede beber. Un lactante puede tener dificultad para succionar cuando tiene la nariz tapada. Sin embargo, el niño puede continuar tomando el pecho al tener la nariz limpia. Pregunte: ¿vomita el niño todo lo que ingiere? Si el niño trata de beber pero vomita y no puede tragar, existe un síntoma de peligro. Luego pregunte: ¿ha tenido convulsiones el niño? es probable que un niño con convulsiones durante esta enfermedad no las tenga cuando usted lo vea. Pregunte a la madre si el niño tuvo convulsiones durante la enfermedad. Use palabras que ella entienda. La madre puede describir las convulsiones usando términos como ataques o espasmos. Si la madre dice que el niño ha tenido convulsiones, hay un signo de peligro. Luego, el personal de salud se fija si el niño está letárgico o inconsciente. Cuando debiera estar despierto y vivaz. No mira a la madre ni a usted cuando habla. Este niño está letárgico. Este niño está letárgico.
Es probable que este niño no se despierte cuando la madre hable o cuando golpee las manos. Hasta un lactante que duerma mucho responderá a estos ruidos. Si el niño no responde al aplauso, sacúdalo suavemente. Un niño inconsciente no se puede despertar. No responde cuando se le habla o se lo sacude. Este niño está inconsciente. Si el niño está letárgico o inconsciente, hay un signo de peligro en general. Si hay un signo de peligro en general, tiene que realizar el resto de la evaluación de inmediato, para no demorar el tratamiento del niño. Bueno, aquí ya terminamos el primer video. Vamos a presentarles el segundo video. Momentico. Aquí se los acabo de enviar. Aquí está, además de los signos de peligro, está el refiera. Ya lo recibieron, ¿cierto? Bueno, entonces ya saben, con audífono. Bienvenidos a Promesas. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre los signos generales de peligro. Los signos generales de peligro son aquellos que su sola presencia indica una enfermedad grave. Es decir, que el riesgo de complicaciones en estos niños y el riesgo de muerte es alto, por lo cual requieren manejo en un hospital de mayor nivel de complejidad. En el siguiente video veremos una breve descripción de los signos generales de peligro y cómo identificarlos en el niño menor a 5 años. Primero se fija en los signos de peligro en general. Por signo de peligro en general, se entiende que el niño tiene un problema grave. Aquí está repitiendo la Problema parte que ya requiere vimos, atención inmediata, pero como no se por ejemplo, preocupen. inyecciones de antibiótico, oxígeno y otros medicamentos que es probable que el servicio de salud no tenga. Por ende, es probable que haya que referirlo a un hospital. Para comprobar si hay signo de peligro en general, primero pregunte: ¿puede el niño beber o tomar el pecho? Estos signos de peligro El que niño están no hablando puede aquí son beber del niño ni de 2 tomar el meses a pecho 5 si no años. lo puede hacer para nada. Este niño no puede beber. Un niño que no puede beber ni tomar el pecho es un niño demasiado débil como para succionar o tragar. Este niño no puede beber. Disculpen, es que están trabajando aquí, ya yo quito el razón. Un lactante puede tener dificultad para succionar cuando tiene la nariz tapada. Sin embargo, el niño puede continuar tomando el pecho al tener la nariz limpia. pregunte: ¿Vomita el niño todo lo que ingiere?
Si el niño trata de beber pero vomita y no puede tragar, existe un síntoma de peligro. Luego pregunte, ¿Ha tenido convulsiones el niño? es probable que un niño con convulsiones durante esta enfermedad no las tenga cuando usted lo vea. Pregunte a la madre si el niño tuvo convulsiones durante la enfermedad, palabras que ella entienda. La madre puede describir las convulsiones usando términos como ataques o espasmos. Si la madre dice que el niño ha tenido convulsiones, hay un signo de peligro. Luego, el personal de salud se fija si el niño está letárgico o inconsciente. Un niño letárgico está somnoliento cuando debiera estar despierto y vivaz. No mira a la madre ni a usted cuando habla. Este niño está letárgico. Este niño está letárgico. Es probable que este niño no se despierte cuando la madre hable o cuando golpee las manos. Hasta un lactante que duerma mucho responderá a estos ruidos. Si el niño no responde al aplauso, sacúdalo suavemente. Un niño inconsciente no se puede despertar. No responde cuando se le habla o se lo sacude. Este niño está inconsciente. Si el niño está letárgico o inconsciente, hay un signo de peligro en general. Si hay un signo de peligro en general, tiene que realizar el resto de la evaluación de inmediato, para no demorar el tratamiento del niño. Bueno, en los niños de 0 a 2 meses, además de estos signos generales de peligro de que hablaron en el video, también se deben tener unos signos adicionales, como son la distensión abdominal, como se ve en la imagen presentada en la diapositiva, aquellos niños con dificultad marcada para respirar, aquellos niños que presentan equimosis, hematomas o petequias en todo el cuerpo de forma generalizada, lo cual puede hacernos sospechar una enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es una enfermedad grave en los niños menores de 2 meses. Cuando el niño presenta uno o más de un signo general de peligro, se debe completar rápidamente la evaluación, se debe clasificar como una enfermedad muy grave y se debe remitir siguiendo las normas de estabilización y transporte REFIERA. Esas vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, la mnemotecnia REFIERA nos las ha brindado la estrategia IEPI con el objetivo de que el traslado de los pacientes se haga en las mejores condiciones posibles. Ahora, la R significa respiración. Todos los niños que tienen una enfermedad grave se les debe administrar oxígeno, pero la cantidad va a depender de la edad del niño, la necesidad que tenga y de las herramientas con las cuales contemos. La E es de estabilidad hemodinámica, en la cual, si se evidencian signos de hipovolemia o deshidratación, a los niños se les debe incluso administrar bolos de cristaloides para mantener la estabilidad hemodinámica. El frío, lo que hace referencia es a evitar la hipotermia en estos niños. Lo ideal es que durante el traslado permanezcan en contacto piel a piel con la madre. Si no es posible, lo que deben hacer es mantenerlo más abrigado posible. Durante el traslado se debe mantener a los padres informados para que así estos puedan conocer el estado, la evolución y todo el tratamiento que debe recibir el niño, basándose en unas decisiones informadas. La E de energía, que lo que habla es sobre evitar la hipoglicemia en estos niños. Si el niño tolera la vía oral, se le puede dar leche materna, pues si es menor de 6 meses, o se le pueden dar la vía oral normalmente con líquidos azucarados si es posible. Si no tolera la vía oral, se pueden administrar por sonda nasogástrica, pero si no se puede administrar por sonda nasogástrica, se debe pasar a líquidos intravenosos dextrosados. El registro y monitorización de estos niños se deben hacer de forma continua, teniendo en cuenta los signos vitales, signos de deshidratación, signos de dificultad respiratoria. Se debe registrar la diuresis. Para esto no se necesitan
equipos especializados, sino un personal adecuadamente entrenado. Y la administración de líquidos y medicamentos, que ahí EPI hace énfasis en esto, porque lo ideal es que si usted realizó un diagnóstico, no puede esperar a que ya lo haya remitido, sino que debe iniciar de una vez el tratamiento para así evitar posibles complicaciones. A los padres es importantísimo instruirlos sobre los signos de alarma, porque puede que en la primera consulta en la que el personal de salud haya evaluado al niño no se hayan evidenciado signos generales de peligro, pero las enfermedades pueden evolucionar y pueden cambiar con el tiempo. Entonces los padres deben estar instruidos para consultar de inmediato y así evitar posibles desenlaces fatales. En el niño, cualquier niño enfermo, los signos de alarma que se deben enseñar a los padres son: no puede beber ni tomar el pecho, empeora o no luce bien, el niño se ve enfermo, que vomite todo o tenga intolerancia al labio oral, o si aparece fiebre y antes no la tenía. Mientras que en el niño que tiene neumonía, tos o resfriado, además de los signos que se deben enseñar en todo niño enfermo, se debe tener en cuenta la respiración rápida y la dificultad para respirar. Por último, en los niños con diarrea también se debe tener en cuenta como un signo de alarma la aparición de sangre en la materia fecal, la diarrea de alto gasto, que son deposiciones acuosas más de 10 en 24 horas, y en los niños menores de 2 meses, la presencia de cianosis o ictericia, sangre en la materia fecal, dificultad para respirar, fiebre o hipotermia. Con esto terminamos los signos generales de peligro y recuerden que en la plataforma encontrarán otros cursos que pueden visitar. Muchas gracias. Doctora, tiene el micrófono. Disculpe, es que había apagado el micrófono porque aquí están trabajando en el edificio y se oye un solo martilleo. Disculpen el escándalo, me tuve que mudar de sitio. Bienvenidos a Promesa. Quería saber si tienen alguna pregunta. Un repaso sobre los signos generales de peligro. Un momentico, Los signos generales de peligro son que aquellos se oye que la presencia indica una enfermedad grave. Es decir, que el riesgo de complicaciones en esto... ¿Ya me pueden escuchar bien? Sí, doctora. Escucho preguntas, dudas sobre esto que hemos hablado y que hemos visto. No, señora. ¿Todo quedó claro? Bueno, en la parte cuando nosotros clasificamos y nos da una clasificación de color rojo, que quiere decir que ese paciente se debe hospitalizar o referir de manera urgente, está la parte de refiera que explicaba la doctora en el video. Entonces, ese refiere es una sigla que ustedes siempre tienen que tener en cuenta cuando van a hospitalizar o a referir un paciente, porque eso les ayuda a seguir un orden, ¿ya? A veces cuando uno va a colocar las órdenes médicas, si no tiene claro lo que va a hacer, se le puede olvidar algo. Entonces, con el refiere, acuérdense, respiración, E de energía, F de frío, R de respiración, E de estabilidad hemodinámica, F de fiebre y de información a los padres. La otra E, eje de energía. O sea, al administrar el niño necesita administrar líquidos. Todo paciente que vamos a hospitalizar debe tener una vena canalizada y debe colocársele líquidos. Y lo primero que tenemos que hacer es averiguar cómo está esa glucosa. Luego viene la R de registro y monitoreo. O sea, signos vitales, cómo está ese niño, los signos vitales, cómo está el paciente monitorizado. Y el A es de administración de los medicamentos y de otros líquidos que el paciente necesite, porque no todos los pacientes cuando los hospitalizamos necesitan líquidos. Hay unos que están deshidratados y entonces allí viene la parte de administración de líquidos. ¿Ya? Bueno, voy a darles, si no hay ninguna pregunta, voy a darle 10 minutos para descansen, para que desayunen los que desayunan tarde y nos volvemos a ver en 10 minutos, son las 8:47, para empezar la parte de las curvas de crecimiento y de la resolución del 2016. Bueno, chicos, entonces nos vemos a las 57.